El 13 de noviembre de 1992, Desiree, Miriam y Tony, de entre 14 y 15 años, salieron a bailar y no volvieron. 75 días después, 2 apicultores encontraron sus cadáveres. Las hipótesis escandalosas, la confesión de uno de los asesinos y el enigma del paradero de su cómplice, que 30 años después sigue sin ser hallado, son parte del cóctel que movilizó a un pequeño pueblo de España. 30 años después de que su nombre, hasta entonces desconocido, se transformara en sinónimo de horror, Alcácer sigue siendo un pueblo chico de la provincia española de Valencia. El último censo, realizado el año pasado, contó poco más de 10.200 habitantes, la mayoría de los cuales se gana la vida en los empleos municipales, los pequeños comercios, las pocas industrias y el cultivo de los naranjos que crecen en las tierras arcillosas de la región. Hasta fines de 1992 nadie que no tuviera asuntos concretos que resolver en el lugar se daba una vuelta por el pueblo, que tampoco contaba con más atractivos turísticos que una iglesia del siglo XVIII y 2 retablos cerámicos, nada que justificara viajar hasta allí. Todo cambió el 13 de noviembre de 1992, cuando María Deseada Hernández Folch, Desiree, Miriam García Iborra, las 2 de 14 años, y Antonia Gómez Rodríguez, Tony, de 15 años, no volvieron a sus casas. Las 3 habían conseguido el permiso de sus padres para ir a bailar a la discoteca Cule, en Picassent, un municipio lindante. La tarde del viernes 13 de noviembre de 1992, Desiree, Miriam y Tony visitaron a su amiga Esther, en Alcácer, donde las 4 vivían con sus familias. A las 8 de la noche se despidieron para ir a bailar a la discoteca Cule, en el municipio de Picassent. Esther decidió quedarse porque no se sentía bien. Antes de salir, Miriam llamó a su casa para preguntarle a su padre, Fernando, si las podía llevar, pero el hombre había vuelto con fiebre del trabajo y se había metido en la cama. Decidieron ir igual, haciendo dedo. A la salida del pueblo las levantaron Francisco Hervás y su novia Mari Luz, quienes las llevaron hasta la estación de servicio Marie Picassent, donde las 3 chicas volvieron a hacer dedo hasta que, según los testigos, se habían subido a un auto blanco, posiblemente un Opel, en el que viajaban 2 hombres jóvenes. Miriam, Desiree y Tony nunca llegaron a la discoteca y tampoco regresaron a sus casas, y no se las volvería a ver. Esa misma noche, los padres de una de las chicas fueron a la discoteca, pero ya había cerrado. Los empleados que se habían quedado ordenando el lugar no las habían visto. Entonces decidieron hacer la denuncia. Se las empezó a buscar al día siguiente, pero no se encontraron siquiera rastros de ellas. La Guardia Civil y los padres descartaban que se hubieran ido voluntariamente, no tenían problemas en sus casas y habían salido casi sin dinero. La hipótesis más fuerte entre los investigadores, en un primer momento, era que las chicas habían caído en una red de trata, y que quizás se las hubiera sacado clandestinamente de España. Por eso no solo se las buscaba en territorio español sino también en Portugal, Francia y hasta en Gran Bretaña. Como sucede siempre en esos casos, las pistas se multiplicaban por llamados de personas que decían haberlas visto, a una de ellas, a 2 o a las 3 en diferentes lugares, pero ninguna había dado resultado. El 27 de enero de 1993, 2 apicultores, hombres de casi 70 años, caminaban por el borde del barranco de Tous, un paraje montañoso a unos 50 kilómetros de Valencia, para visitar sus colmenas. Al llegar al borde de una fosa cuya existencia no recordaban, hicieron un descubrimiento que los dejó congelados. En el fondo, emergía un brazo semi-enterrado, con un reloj de hombre en la muñeca. El aterrador espectáculo los hizo olvidar del frío y de las colmenas mientras bajaban al pueblo para denunciar el hallazgo a la Guardia Civil. En ningún momento asociaron el brazo que habían visto con el caso de las 3 niñas que llevaban ya 75 días desaparecidas. «Encontramos un cadáver», les dijeron a los guardias. Recién horas más tarde, cuando el juez de Alcira, José Miguel Bort, ordenó al equipo forense desenterrar el cuerpo, descubrieron que el cuerpo no era de hombre y que allí no había un solo cadáver sino 3,
bastante descompuestos y envueltos en una alfombra. Eran los cuerpos de 3 adolescentes, casi niñas. Los cuerpos estaban maniatados y apilados uno encima del otro. 2 de ellos tenían la cabeza separada del resto del cuerpo. A pesar del deterioro de los cadáveres y de sus ropas, los forenses no dudaron de que se trataba de las 3 chicas del pueblo de Alcácer a quienes aún se buscaba desesperadamente. Esa misma tarde, mientras los cadáveres de las 3 niñas fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense de Valencia, el rastrillaje policial en la fosa y los terrenos aledaños dio un primer resultado. Un guardia civil encontró una receta médica a nombre de Enrique Anglés. El nombre de Enrique no les decía nada a los investigadores, pero sí el de su hermano Antonio, de 27 años, que era bien conocido en el pueblo cercano de Catarroja y tenía antecedentes por robo y tráfico de drogas. Cuando la Guardia Civil fue a la casa de la familia Anglés, Antonio vio llegar el patrullero y escapó por una ventana. En la casa quedaron Enrique, que descubrieron que era discapacitado mental, su hermana Callie, el novio de la chica y Nosa Martins, la madre de los Anglés. Poco después llegaron otros hermanos de Antonio, Mauricio y Ricardo, acompañados por un amigo, a quien un guardia identificó como Miguel Ricard, alias El Rubio, de 23 años, poseedor de un frondoso prontuario y socio de Antonio en el delito. Todos ellos, menos la madre, fueron llevados al cuartel de la Guardia Civil en calidad de testigos a la vez que se libraba una orden de captura por Antonio. Al ser interrogados, todos demostraron tener coartadas sólidas y fueron liberados. Todos menos Miguel Ricard, que empezó a contradecirse frente a los interrogadores. El Rubio terminó confesando poco antes de la medianoche. Dijo que Antonio y él iban en el auto que levantó a las chicas en la segunda estación de servicio y que las habían secuestrado. Contó que Antonio las había violado y las había matado, y que él solamente lo había ayudado. En 3 declaraciones sucesivas, Ricard contó que Antonio y él habían recogido a las chicas la noche del 13 de noviembre, pero que en lugar de llevarlas a la discoteca, como ellas les pidieron, se dirigieron a una edificación abandonada ubicada a unos 20 kilómetros en el barranco de la Romana. Dijo también que allí las ataron a un poste de madera que había dentro del edificio y que Antonio las fue desatando de a una para violarlas. Aseguró que él solamente había violado a Desiree y que había ayudado a Antonio sosteniendo abiertas las piernas de las otras chicas para que no se resistieran. Relató ante los interrogadores que, después de violarlas, las volvieron a atar y que las dejaron solas en el edificio mientras ellos iban a un bar en Caradao, otro pueblo vecino, donde compraron unos sándwiches porque la actividad les había dado hambre. De regreso, siempre según la versión del Rubio, Antonio volvió a violarlas una a una y que después, exhaustos, se quedaron dormidos. Dijo que más tarde los despertaron los llantos y quejas de las 3 adolescentes y que Antonio les gritó que se callaran. Como no lo hicieron, su amigo se levantó enfurecido y las golpeó con un palo. Después, declaró Ricard, Antonio salió y cavó una fosa a unos 700 metros de la edificación. Cuando volvió, sacaron a las 3 chicas a punta de pistola y Antonio las asesinó disparándoles a la cabeza. Finalmente, las envolvieron en una alfombra y las cubrieron con tierra. Meses más tarde, Miguel Ricard se retractaría de sus 3 declaraciones, diciendo que se las habían sacado bajo tortura, pero los informes médicos, posteriores al interrogatorio, dejaban claro que no tenía herida alguna, por lo que sus denuncias de tortura y coerción fueron desestimadas. Además, para entonces, su Opel blanco había sido reconocido por testigos como el auto al que habían subido Desiree, Tony y Miriam. Mientras tanto, la policía española buscaba denodadamente a Antonio Anglés. Las autopsias de las 3 víctimas confirmaron a medias la declaración de Miguel Ricard. Se hicieron 2. La primera se hizo el 28 de enero y estuvo a cargo de un equipo de 6 forenses oficiales, encabezado por Fernando Verdú Pascual. La segunda la realizó, a pedido de las familias, el perito Luis Frontela, que además hizo un estudio de ADN de 15 pelos encontrados en los cuerpos de las adolescentes.
El examen demostró que 12 de ellos no pertenecían ni a Ricard ni a Anglès y que podían pertenecer a otras 5 o 7 personas. Allí surgió la hipótesis que, más allá de lo declarado por Ricard, en el crimen pudieron participar más personas, entre ellas, un hombre de pelo canoso. Por otra parte, el estudio de las larvas halladas en los cuerpos, a las que Frontela solo tuvo acceso a partir de fotos y vídeos tomados durante la primera autopsia, sugirió que el tamaño de los insectos no se correspondía con el estado de putrefacción de los cadáveres. De este hecho, Frontela dedujo que las adolescentes habían sido enterradas en 2 lugares diferentes. Las diferencias en los resultados de las autopsias dieron lugar al surgimiento de nuevas hipótesis sobre el triple femicidio de Alcácer. Fernando García, padre de Miriam, denunció en los medios de comunicación que Antonio Anglès y Miguel Ricard eran apenas unos perejiles dentro de una conspiración mucho más grande. Los programas de telebasura, como los llaman en España, le dieron espacio diariamente. Sostenía que el rubio solo se había encargado de ocultar los cadáveres y que a las chicas las habían asesinado en otro lugar, después de matarlas frente a una cámara de video, para hacer una película snuff. Para García, el crimen había sido obra de una banda integrada por empresarios y políticos que pagaban fortunas para participar de ellos, matando a mujeres secuestradas, y que la investigación policial había apuntado solamente a Ricard y Anglès para encubrir a gente muy poderosa. Decía también, ante quien quisiera escucharlo, que Antonio Anglès no iba a aparecer nunca, porque la misma banda lo había matado por temor a que revelara el secreto si era capturado. El padre de Miriam nunca pudo presentar pruebas que sostuvieran sus dichos y la justicia española no los consideró plausibles. El 5 de septiembre de 1997, 5 años después de la desaparición de las niñas, la Audiencia Provincial de Valencia condenó a Ricard a una pena de 170 años de prisión por 3 delitos de asesinato, 3 delitos de secuestro y 4 delitos continuados de violación. Sin embargo, el rubio estuvo solamente 21 años preso. Fue liberado, gracias a un cambio en las leyes penales españolas, el 29 de noviembre de 2013. En el fallo que condenó a Ricard, la audiencia dictaminó que Antonio Anglès había sido el culpable principal del triple crimen, pero su paradero seguía siendo un misterio. El 27 de enero de 1993, después de escapar de su casa por una ventana y huir por los tejados de las viviendas vecinas, Anglès fue visto en la estación del norte de Valencia. Los investigadores supieron después que había ido a una peluquería, donde se había hecho cortar y teñir el pelo para no ser reconocido. Al consultar al médico que había extendido la receta y mostrarle fotografías de los hermanos Anglès, el hombre reconoció a Antonio como quien había ido a su consultorio, aunque se había identificado como Enrique para que le extendiera una orden por un medicamento psicotrópico. En febrero de 1993, Antonio Anglès fue rastreado en la localidad de Minglanilla, en Cuenca, donde escapó por un pelo de la Guardia Civil, y un mes más tarde volvió a eludir por cuestión de minutos a un grupo de Interpol. Los policías lo habían ubicado en la casa de un adicto a las drogas, pero llegó tarde, ya no estaba, huyó llevándose la documentación y el dinero del hombre. Subió como polizón en el barco City of Plymouth, que zarpaba del puerto de Lisboa con destino a Irlanda, pero fue descubierto y encerrado en un camarote. La tripulación no sabía que era uno de los criminales más buscados de Europa. Cerca de las costas irlandesas pudo salir del camarote, nunca se supo si había recibido ayuda para hacerlo y se arrojó al mar. Al día siguiente encontraron un chaleco salvavidas flotando en el agua. Se creyó que había muerto ahogado, pero Interpol no lo sacó de la lista de los criminales más buscados. En 2006 se encontraron restos de un cuerpo no identificado en la isla de Lambay, situada en la costa norte del condado de Dublín, la capital irlandesa. No ha sido hasta ahora cuando se ha podido reconstruir el cráneo del cadáver digitalmente, y las autoridades irlandesas han pedido ayuda para identificarlo. La reconstrucción digital de la cabeza del difunto dio un gran parecido con los rasgos de Antonio Anglès, pero el ADN que se pudo extraer de la dentadura no coincidió con el del prófugo. Aunque no se sabe si está vivo o muerto, Antonio Anglès sigue siendo buscado por Interpol. Y se cree
que puede estar viviendo con una identidad falsa, en Brasil. A 30 años de la desaparición de Tony, Miriam y Desiree, los femicidios de Alcácer siguen siendo tema de debate y han dado lugar a varios libros y a 3 películas: El crimen de Peñasca, una ficción televisiva de Jaume Najarro, Las niñas, de Manuel Jiménez del Llano, y la serie documental El caso Alcácer, de Ramón Campos y Elías Simignani, producida por Netflix. También produjeron un boom del turismo macabro. No son pocos los visitantes que van al pueblo exclusivamente para hacer el recorrido del secuestro de las chicas y ver el lugar donde fueron torturadas y asesinadas. Para eso requieren los servicios de algunos lugareños que no tienen reparo en oficiar de guías. Gracias por ver hasta el final, deja tu like y comenta para apoyar este contenido. Hasta la próxima.